Bueno, hay varios puntos que quiero aquí dejarles para que se los lleven, que son un anexo y es parte también de mi testimonio en cuanto al tema de la finanza. Yo no era libre de deudas por el negocio que tengo actualmente o por la compañía que yo trabajo actualmente. Yo quiero que sepas que ya yo había saldado mis deudas antes de yo haber estado en este emprendimiento, ¿ok? Quiero aclararles eso. Y cuando yo caí en muchos de los errores que me dijeron, o sea, mi papá tuvo muchas crisis, le dio un derrame, después en un huracán, lo perdimos todos. O sea, mi papá construyó deuda sobre deuda, nadie lo enseñó en los principios básicos que el escritor está proyectando, pero a veces te tienes que caer más de una vez para construir herramientas para poder ayudar a otros. Y entonces ese fue mi caso. Ese fue mi caso, ¿sabes? Yo viví tan consciente de que las deudas habían afectado tanto en la salud de mi papá, que sinceramente yo como que dije, el día que yo logre empezar a construir una finanza, yo no quiero caer en el estrés de la deuda. O sea, no era mi deseo, ¿verdad? Y yo primero digo que a veces usted tiene que vivir como nadie, es verdad, te lo digo, yo viví como nadie, ¿sabes? Cuando yo me casé, que fue propósito de Dios, nosotros prácticamente no teníamos casi muebles. Los muebles que teníamos nos los regalaron y empezamos de cero, a construir de cero. De hecho, la planificación de ser madre lo planificamos, queríamos ser padres aún sabiendo que era solo un ingreso en el hogar y sabíamos que íbamos a tener que, como quien dice, vivir con lo necesario. Escucharon el término, ¿verdad? Vivir con lo necesario. O sea, yo no me permitía soñar con vivir con lujos. Pero a veces usted tiene que tener cuidado quién lo aconseja o quién lo mentorea o quién está alrededor de usted, ¿verdad? Yo cometí no sé, la emoción cuando me cambié de un apartamento al otro en tomar un juego de cuarto, pero lo hablé con mi esposo, le dije, no tenemos juego de cuarto, vamos a endeudarnos con uno, pero vamos a saldar esa deuda. Y él me decía, ok, nos dimos cuenta que no se estaba saldando la deuda y que la deuda se estaba acumulando. Así que yo me senté con él y esto fue antes de leer este libro. Le estoy contando pequeñas cosas que tuvimos que hacer. Antes de tomar el libro yo le dije, um, o tú buscas un trabajo después de tu trabajo o yo busco uno y tú te quedas cuidando a la niña porque para ese tiempo tenía la mayor. Y él me dijo, no, no, no quiero que dejes la niña sola porque ella te necesita. Yo me voy a buscar un segundo trabajo. Así que yo busqué un calendario y yo marqué cuánto nos tomaría con el salario de él saldar esa deuda. Entonces empecé a marcar, cuánto nos tomaría marcar esa deuda. Recuerdo que la primera vez que tomé la finanza, déjame aquí ponerle aquí ok, ahora sí. Recuerdo que la primera vez que tomé las finanzas de mi hogar fue una decisión de mi esposo. Mi esposo no había sido criado bajo la instrucción de las finanzas, yo tampoco, pero era más medida por el miedo que tenía de caer en el mismo error con mi papá. Y él me había dicho, encárgate tú. Y yo me recuerdo, ¿quiénes se acuerdan de que antes había unas tarjetitas? No sé si todavía alguien las usa, de la gente que las usa para las recetas de cocina, de comida. Pues yo con esas tarjetitas empecé a poner, ok, esto es para pagar esto es para pagar lo otro. Y él empezó a ver que yo estaba haciendo buen uso del dinero. Así que cuando él se buscó ese segundo trabajo, él inmediatamente todo lo que ganaba me lo, me lo daba y entonces todo yo lo abonaba. Como ese era un trabajo extra que él estaba haciendo para saldar esa deuda, yo lo abonaba para pagar ese juego de cuarto y lo saldamos. Y luego él dejó el trabajo, segundo trabajo que tenía, y volvimos a la normalidad. Luego nos volvimos a atrasar nuevamente. Empezaron a bajarnos, a mi esposo empezaron a bajarle el sueldo y empezó a bajarle, ya teníamos nuestra segunda hija y no estaba ganando lo que se supone para lo que gastábamos. Para ese tiempo yo estaba empezando en otro multinivel y no generábamos lo suficiente. O sea, no era bastante dinero lo que generábamos. Así que escuché un mal consejo y hubo una persona que me dijo, pues vete a este sitio y ellos te dan dinero por adelantado. Nunca me atreví a pedirle a la familia. La familia, de hecho, ellos ni sabían que yo me iba a sitios a buscar comida. Ellos no sabían lo que yo estaba pasando.
pero no me atreví a pedirle a mi mamá ni a nadie, porque total, tampoco tenían como para prestarme. Y tenía amistades que tenían dinero, pero tampoco me atreví a pedirle eso. Yo me tiraba de rodillas y yo le pedía a Dios que me diera la sabiduría, pero tenía que cometer ciertos errores, así que me fui a instituciones a pedir dinero adelantado, el cual me endeudé con atraso, sé que ellos te cobran como fee. Y luego una vecina que yo no sabía que estaba más endeudada que me dijo, no, aplica para unos cheques de tarjetas de crédito que tú los puedes utilizar para pagar tu renta y resulta ser que ese cheque rebotó y se terminó, terminé con deudas de casi más de 2,000 y pico de dólares. Así que yo dije, bueno, tengo que hacer algo y empecé a leer el libro. Cuando empiezo a leer el libro, hubieron unas cuantas cosas que implementé que me ayudaron muchísimo y fue cortar gastos innecesarios. Aquí voy a empezar a decir, antes de irme, porque sé que ya me programé para no extenderme, empecé a cortar gastos innecesarios, ¿ok? Entonces, varios puntos de lo que él establece, porque sí me vi en el espejo, sí me di cuenta que yo no podía repetir conducta, que tenía que saber quién me aconsejaba, que no podía dejarme aconsejar por una persona que estaba más endeudada que yo, sino que tenía... Ah, y me hicieron creer que la deuda estaba bien. No, sabes que cuando tú estás con un círculo de personas que también están más endeudadas que tú empiezan, ah, eso no es nada, yo debo 10,000, la otra, ah, eso no es nada, yo tengo una deuda de 20,000 y tú caes como en una anestesia falsa, como que tú dices, ah, pues no estoy tan mal y te duermes en esa, ¿no? Y sí, todos estamos mal, porque si tú tomas prestado tienes que buscar la manera de pagar, ¿cierto? ¿Verdad? Y entonces, así que yo dije, no, yo tengo que hacer, me miré a mí misma, asumí, no culpabilicé a nadie, nadie tenía la culpa, yo tenía que tomar una decisión, ni siquiera mi esposo tenía la culpa porque él me había entregado a mí toda la confianza para manejar el dinero. Así que entré en ese desafío, me planifiqué y empecé a cortar gastos. Exacto, vivir con lo necesario. Empecé a cortar gastos, y decidí negarme a muchas cosas. Vi gente, amistades mías viajando. Yo no viajaba para ese tiempo. Yo miraba todas las estatus en Facebook y yo decía, hay algún día, no viajaba. Estuve mucho tiempo en mi casa, en mi apartamentito, un apartamentito de 2 cuartos, y ahí lo arreglaba como podía y de lo que me daban yo era feliz. Y decía, voy a dedicarme a mantenerme con lo necesario. Así que empecé a cortar lujos, cosas que no eran necesarias, evitaba comer afuera. Les voy a contar varias cositas que hice. Si quería ir a cenar con mi esposo y no tenía dinero para gastar, nos hartábamos en casa, comíamos, olvídate, hasta llenarnos. Y nos íbamos a un restaurante únicamente a comer postre solamente por pasar la velada. Me llevaba a las niñas al cine y dentro de la cartera echaba snack, comida, hasta un sándwich. Una vez entré en una cartera, dice, si le da hambre, comen todo esto, pero yo no gasto nada en el cine. Y empecé a hacer muchas cosas que a lo mejor ante los ojos de los demás me criticaban, pero era mantenerme siendo sabia con lo que gastaba porque sabía que no tenía. Y lo que me ahorraba por un lado lo invertía en la deuda y seguía ahorrándome por un lado y lo invertía en la deuda. Así que después él va a dar más herramientas de eso. Tienes que asumir tu responsabilidad y no normalizar la deuda, ¿ok? También um, algo que obviamente al mirarte en el espejo y ver que está mal, ¿sabe? No podemos normalizar lo que nos hace daño, no podemos normalizar lo que tarde o temprano trae consecuencias. Así que por tu propio bien y por el de tu familia y tu futuro, ponte un plan para salir de esa mentalidad, ¿ok? Este, algo que dijo es el enemigo de lo mejor, de lo bueno es lo mejor. Es tú pensar que estás bien, cuando en realidad no estás bien. Acomodarte a la idea de que todo va a estar súper bien y no accionarte. Así que prepararte es la clave. Así que yo dije, bueno, si ya sal de la deuda, yo tengo que seguir. La pregunta es, si sal de la deuda, ¿tengo que seguir con la misma mentalidad de mantenerme en lo necesario? Sí, porque no tengo un ingreso para vivir en lujo, ¿cierto?
Entonces, en aquella época, la gente que me sigue de muchos años decía, pero Michelle, qué linda la ropa que tú te compras, pero ¿cómo tú te compras esas carteras? Y es que yo dije, bueno, Michelle, si tú quieres unos cuantos lujitos, tienes que hacer varias cosas. Así que yo me recuerdo que me puse a monetizar los talentos, me puse a hacer video, fotografía, hacer cositas extras, vender cosas del closet, saqué un montón de cosas que no quería y con ese dinero yo me compraba ciertos caprichos, pero cash. Yo no debía, yo no estaba con tarjeta ni nada por el estilo, pero poco a poco lo fui haciendo de esa manera. Pero un error que yo no tenía era que no ahorraba. Y eso les voy a enseñar después cómo, sin haber estado teniendo resultados en el multinivel, cómo ahorré. Cómo lo pude hacer poco a poco. Eventualmente se los voy a decir en la próxima clase. Así que evita el capricho, no seas una persona caprichosa. Las cosas no tienes que comprarlas en ese momento. Si no tienes el dinero, espera, todo va a llegar. Hay un falso mito en tu mente. Cógelo con la tarjeta porque después cuando vuelvas otra vez no lo vas a ver. No, en ese momento, si no estaba para ti, no estaba para ti. ¿Ok? Y si no tienes el presupuesto para hacerlo, no lo hagas. No normalices la deuda. Y otra cosa bien importante con relación, por las mismas razones, aquí con esto cierro, regálame 1 o 2 minutitos más, con esto voy a cerrar. Michelle, ¿te pedían dinero? Sí, me pedían dinero. Cuando me vieron un poquito bien económicamente, que las cosas fueron cambiando y que fueron mejorando, sí hubieron personas que me empezaron con la costumbre de pedirme dinero. Y algo que se me metió sí cometí el error de que llegué a prestar dinero que nunca me devolvieron. Tuve que perdonar deudas si quería preservar y la relación como quiera hace daño. Todos esos errores yo creo que todos los hemos cometido, ¿verdad? Y una de las cosas que ahora que el Señor me ha entregado, porque yo mi mente, mi cerebro, el dinero que tengo no es mío. Yo soy mayordomo, yo soy administradora y Dios me va a dar cuenta. El dueño del oro y de la plata es Dios. Así que ahora que el Señor me ha bendecido financieramente, no me dejo manipular por esas personas que vienen corriendo, ayúdame, dame, yo necesito, ¿sabes cuánta gente me pide? Yo pudiera escribir un libro de toda la gente que me pide, pero aprendí, mi cristianismo no está en tela de juicio, mi fe en Dios tampoco está en tela de juicio, el hecho de que yo sea una mujer de Dios no es licencia para que una persona me diga, y eso que eres cristiana y no me puedes ayudar, no me dejo manipular. ¿Ok? Pienso que si Dios me permite intervenir en la vida de una persona, Dios es el único que me va a dirigir a hacerlo. La manipulación y la necesidad de la persona no. Yo no soy responsable de tu crisis, ¿ok? Tú no eres responsable de la crisis de la persona que te pide. Métete eso en la mente. Por la misma razón, escúchame bien, por la misma razón que te va a pedir prestado, va a ser la misma razón que a lo mejor no te va a poder pagar. ¿Escucharon eso, verdad? Por la misma razón que te pide el dinero, va a ser la misma razón que probablemente no va a tener para pagar. Así que si no tienes para regalar, no tienes para prestar. Uf, lo siento, pero lo tuve que decir. Porque la relación automáticamente va a cambiar de ser tu amigo, ¿ok? De ser a lo mejor un familiar a ser tu deudor y tú ser el prestamista, ¿ok? Así que yo aprendí, este, yo aprendí algo que se los voy a compartir aquí con estos cierros. Michelle, ¿y qué haces con la gente que amas tanto que arrastradamente gritando, llorando, te pide porque está en una crisis? Bueno, yo primero identifico si esa persona tiene talentos, que todo ser humano lo tiene talentos. Y el Señor en esta época de mi vida me ha forzado y me ha dirigido en ser un coach de monetizar talento, ayudar a los demás a monetizar talento, ¿cierto? Así que yo tengo un lema cada vez que alguien me pide desesperadamente y le digo, yo no te voy a prestar, pero sí te voy a enseñar a generar. Yo sí te voy a enseñar cómo lo hice yo. Y de la misma manera, sí se atreven a pedirme, ustedes creen que no, pero sí, mucha gente. Y utilizan la Biblia para pedirme. Pero anyway, yo lo voy a decir, Dios me ha dado sabiduría, créeme, el Señor me ha dado sabiduría. Yo no te voy yo no te voy a prestar, pero sí te voy a enseñar a generar. Te voy a enseñar lo que yo tuve que aprender cuando me vi en la misma posición que tú. ¿Quieres hacerlo? En una ocasión hubieron familiares que le pidieron a mi esposo y él estaba como que, Michelle, ¿qué hago? Me están pidiendo. Yo vengo y le digo, ponlos a trabajar, ¿cuáles son sus talentos? Dile que yo tengo la lista, está en la lista, mándasela, dile que estas son las cosas que tiene que hacer y yo le pago. El que tiene la realmente necesidad va a trabajar para ti.
El que no tiene la necesidad no va a trabajar. Entonces, dale trabajo, monetiza los talentos, utiliza los talentos que tiene a cambio de dinero porque así lo valora. Y así se da cuenta que de la misma manera que fue recompensado por ti, porque monetizó esos talentos, lo puede hacer con cualquier persona. Le abres el entendimiento. ¿Me sigue? Le abres el entendimiento a la persona. Así que yo me recuerdo que a una persona le dije, bueno, vamos a hacer un trato, le dije yo. Me vas a llamar, yo te voy a hacer una serie de preguntas y vamos a elaborar un plan. Y me dijo, listo, porque me había pedido dinero. Entonces yo vengo, tuve una conversación con esa persona, le di un coaching y le dije, ok, descríbeme todas las cosas que tú sabes hacer perfecto. Descríbeme el tiempo que tiene, Descríbeme, le di una serie de preguntas, le hice elaborado un plan y le dije, bueno, ahora la meta es que puedas conseguir trabajar en un periodo de este tiempo los $500 que necesitas. Y la cuestión es que después me agradeció un evento que fuimos, me abrazó y me dijo, no tienes idea, jamás imaginé que mi mente se iba a abrir. De verdad que la frustración me bloqueó. ¿Cómo yo podía generar ese dinero? Entonces, ¿le solucioné el problema? Sí. Si le hubiera prestado, ¿le hubiera solucionado el problema? No, porque la misma situación iba a continuar una y otra vez. Así que, realmente les dejo, ¿verdad? Con esos tips, ¿cuál es la lista? ¿De qué? Pregúntame una pregunta más específica. Yo quiero aprender, estoy como tú, exacto. Pues, y déjenme decirle que yo amé mi proceso, porque si no hubiera sido, la gente cree que yo estaba libre de deudas antes del proyecto que estoy haciendo ahora mismo. Y no, yo no estaba libre de deuda. O sea, perdón, yo estaba libre de deuda, quise decir. La gente piensa que yo, con el trabajo que tengo ahora, saldé todas mis deudas. No, cuando yo tenía un salario mínimo, una cosa súper baja, fue que yo saldé mis deudas. Ahora, lo único que me faltaba, ¿sabe qué era? Y hoy en día lo tengo, el campo de ahorro. ¿Por qué, Michelle, paraste de leer el libro a mitad? Porque a mitad del libro, una de las cosas que te dice y te incita es tener un capital de ahorro. Y yo dije, no, yo no voy a seguir porque yo no tengo manera de ahorrar en este momento. Pero me di cuenta hoy en día que sí, tenía la posibilidad de ahorrar y no lo hice. Así que en la próxima clase yo les voy a enseñar, después que nosotros leamos, yo les voy a enseñar, que lo voy a anotar aquí, la estrategia que yo implementé de los sobres. Les voy a enseñar la estrategia de los sobres que me llevó a mí a saldar las deudas y a empezar a ahorrar sin tener el capital que tengo. Y la estrategia de los sobres se lo enseño en la próxima clase, así que no se lo pierdan para que se conecten conmigo y tengamos esta comprensión de lectura del libro de la transformación total de tu dinero de Dave Ramsey. Así que